El 24 de junio de 1976, el Reino Unido se sofocaba por el calor. Las temperaturas habían subido de manera constante durante varios días y, combinadas con la falta de lluvia o viento, se estaban dando las condiciones para uno de los veranos más calurosos desde que se tienen registros. El país estaba bien preparado para la lluvia y el frío, pero una ola de calor era algo relativamente raro. Gran Bretaña no estaba lista. Durante los siguientes meses, las temperaturas récord provocarían una cifra de muertes que ascendería a miles. El clima del Reino Unido generalmente se considera húmedo, lluvioso y frío, con solo unos pocos meses al año en los que se puede esperar sol y temperaturas más altas. De hecho, esto es tan característico de la vida en el Reino Unido que el clima inclemente del país es tema de muchas bromas y se considera un tema común de conversación o una queja frecuente entre los residentes del Reino Unido. En un año promedio, las temperaturas en el sur del Reino Unido varían. En invierno puedes esperar experimentar temperaturas que van desde 0 grados Celsius, 32 grados Fahrenheit hasta 7 grados Celsius, 44.6 grados Fahrenheit. Mientras tanto, en verano se esperan temperaturas entre 20 grados Celsius, 68 grados Fahrenheit y 25 grados Celsius, 77 grados Fahrenheit. La lluvia es generalmente frecuente durante todo el año, incluso en verano. Para adaptarse a este clima, la mayoría de las viviendas en el Reino Unido están equipadas con calefacción central, pero relativamente pocas cuentan con aire acondicionado o ventiladores de techo. La refrigeración, cuando es necesaria, se logra abriendo las ventanas para ventilar el espacio y quizá usando ventiladores portátiles. El 24 de junio de 1976, el Reino Unido se encontraba en las primeras etapas de lo que, para el Reino Unido, representaba una ola de calor extrema. Un día tras otro amanecía sin señales de lluvia, con pocas nubes, sol brillante y poco viento. Las temperaturas se dispararon, superando los 30 grados Celsius 86 Fahrenheit en muchas zonas del sur. Una estación de monitoreo cerca del aeropuerto de Heathrow registró temperaturas a este nivel durante 16 días consecutivos. Mientras tanto, la temperatura más alta fue registrada por una estación meteorológica cerca de Cheltenham. El 3 de julio, 35.9 grados Celsius o 96.6 Fahrenheit. Para algunos países, las temperaturas que se vieron en el sur del Reino Unido durante este tiempo reflejan un verano normal, pero para Gran Bretaña definitivamente no fue así. El país y su gente no estaban preparados para un calor tan intenso y continuo, especialmente cuando se combinó con una ausencia prolongada de lluvia. De hecho, había llovido muy poco durante casi todo un año cuando comenzó la ola de calor. En algunos lugares y por algunas personas, este clima inusualmente caluroso fue celebrado. La gente acudió en masa a las playas del país, y muchos residentes fueron vistos tomando el sol en los parques públicos. Las ventas de hielo y helado se dispararon, y los pocos establecimientos comerciales que tenían aire acondicionado, incluyendo algunos cines, tuvieron un gran movimiento. Muchas personas también se refrescaron visitando los lidos, piscinas públicas al aire libre que se construyeron en el Reino Unido en la década de 1930 y muchas de las cuales aún estaban abiertas y en funcionamiento en los años 70. Otros se refrescaron saltando a ríos, estanques e incluso fuentes, incluyendo las famosas fuentes de Trafalgar Square en Londres. En ese entonces, el protector solar se veía como algo que uno podría usar durante las vacaciones, pero no era algo que a la mayoría de las personas se les ocurriera usar mientras estaban en el Reino Unido. Por eso, muchas personas sufrieron dolorosas quemaduras de sol. También eran muy diferentes los estándares de vestimenta. La mayoría de las personas se vestía de una manera que hoy en día podría considerarse formal, y era menos común usar pantalones cortos u otra ropa veraniega. De hecho, cuando a los encargados de la regata anual de Henley se les permitió quitarse el saco para combatir el calor sofocante, fue algo tan inusual que se consideró digno de noticia. Mientras la gente disfrutaba o al menos soportaba el sol, el transporte se volvió un caos cuando miles de autos, camiones, autobuses y trenes se sobrecalentaron y se descompusieron, y decenas de miles de pasajeros sufrieron agotamiento por calor mientras usaban el transporte público. El intenso calor también hizo que las carreteras y banquetas de asfalto se ablandaran y provocó que el icónico gran reloj de Westminster, conocido comúnmente como Big Ben, se trabara y dejara de mostrar la hora correcta durante varias semanas. Además de todo este caos, el calor también tuvo efectos catastróficos en la naturaleza.
El calor y la falta de viento provocaron que los estanques y lagos se estancaran, lo que resultó en la presencia de numerosas toxinas mortales en el agua, incluyendo la toxina que causa el botulismo. Como resultado, decenas de miles de peces, criaturas marinas y aves murieron. Además de eso, hubo una proliferación repentina de catarinas, que invadieron ciertas áreas en una búsqueda desesperada de alimento. Estos pequeños insectos rojos se ven con frecuencia en el Reino Unido, pero normalmente se ven de manera aislada. Ahora se propagaron convirtiéndose en una plaga. En algunos lugares los residentes reportaron millones congregándose en cada superficie, cubriendo parques y aceras con un enjambre interminable de cuerpos rojos. El calor hizo que algunos cultivos tuvieran una cosecha excepcional, mientras que otros se perdieron por el calor. Esto tuvo el efecto secundario de aumentar drásticamente los precios de los alimentos, afectando incluso a quienes vivían en las partes más frescas del norte del país. Para muchas personas, entonces, la ola de calor fue una época que incluyó una mezcla de alegría e incomodidad, estrés y placer, inconvenientes y celebración. Pero para otros, la ola de calor fue algo mucho más serio. Las temperaturas sin precedentes representaron un riesgo real y potencialmente mortal para la vida. Los niños, los ancianos y quienes padecían enfermedades eran los que corrían mayor riesgo, pero las enfermedades relacionadas con el calor también podían afectar a quienes trabajaban al aire libre e, incluso, a personas completamente sanas y en buena condición física. Durante los 3 meses en que la ola de calor estuvo en su punto máximo, aproximadamente 200 personas murieron cada día como resultado directo del calor. Algunos sufrieron golpes de calor o agotamiento por calor, mientras que para otros, el calor y la tensión que esto provocó en el organismo agravaron afecciones preexistentes. En hospitales, asilos y consultorios médicos de todo el país, miles de personas sufrieron. El calor no fue el único riesgo grave para la vida con el que el país tuvo que lidiar ese verano. Al mismo tiempo, el clima seco persistente resultó en una sequía. Los embalses utilizados para el agua potable en todo el país empezaron a agotarse. Si llegaran a secarse, sería una emergencia nacional enorme y probablemente aumentaría el número de muertes. Para combatir la disminución de las reservas de agua, se implementaron varias medidas. La Ley de Sequía de 1976 se implementó a principios de agosto, otorgando al gobierno facultades para restringir el suministro de agua cuando fuera necesario. Solo se utilizaron realmente algunos de los poderes otorgados por la ley. Por ejemplo, se implementó una prohibición del uso de mangueras que impedía a las personas usar mangueras para regar jardines o lavar autos. En algunos lugares se cortó el suministro de agua doméstica y los residentes tenían que recoger agua en cubetas de una toma pública o de una cisterna portátil en la calle. En el peor de los casos, Londres solo tenía 90 días de agua restantes en sus embalses. Otras partes del país estuvieron a solo 60 días de quedarse sin agua. El suministro de agua extremadamente limitado también dificultó los esfuerzos de los bomberos para combatir varios incendios que se desataron en zonas boscosas y de matorrales en todo el Reino Unido. El bosque Herne de Dorset perdió alrededor de 50.000 árboles en un solo incendio. Mientras tanto, los incendios en todo Gales eran tan frecuentes y duraderos que los bomberos voluntarios se quejaron, diciendo que los llamaban tan seguido que corrían el riesgo de perder sus trabajos habituales. A finales de agosto, con la crisis empeorando constantemente, el político Dennis Howell recibió el recién creado cargo de ministro de la sequía, con la tarea de persuadir a la nación de conservar agua de cualquier manera posible. Una semana después del ascenso de Dennis Howell a este puesto, la ola de calor terminó. Lluvias torrenciales empaparon grandes extensiones del país. De hecho, hubo tanta lluvia que causó inundaciones en algunas zonas, y después de eso, los medios comenzaron a llamar a Dennis Howell el ministro de inundaciones o el ministro de la lluvia. La lluvia continuó el tiempo suficiente para reabastecer los embalses y evitar una catástrofe, y después de eso, las temperaturas volvieron a la normalidad. La brutal ola de calor de 1976 fue considerada en ese momento como una anomalía extraña. En los años que siguieron, ese verano británico excepcional fue recordado con una nostalgia entrañable por algunos. Para la mayoría fue una época tanto de deleite como de incomodidad, y estuvo marcada por una serie de eventos extraordinarios, enjambres de catarinas, agitación política y escenas de personas refrescándose en fuentes públicas. Sin embargo, para otros, la ola de calor se recuerda de manera bastante diferente.
En cambio, fue un desastre que cambió la vida, una época de pérdidas devastadoras y luchas incomprensibles. Sea como sea que se recuerde, desde 1976, los veranos en Gran Bretaña se han vuelto, en promedio, más calurosos con el paso de los años. Las temperaturas máximas registradas durante la mortal e histórica ola de calor de 1976 ahora se superan de manera rutinaria, con veranos más calurosos registrados más recientemente en 2022 y 2025. La ola de calor de 1976, según la mayoría de las estimaciones, cobró al menos 2.500 vidas. Probablemente no sea la última ola de calor excepcional en este país, que suele ser frío y lluvioso. Ya veremos.